Muy bien. Recuerden que voy a empezar con lo en donde me quedé la clase pasada. En la clase pasada, se trató de hacer un programa, un programa y un ejercicio en donde al final, en donde uno de sus compañeros me preguntó acerca de qué pasa si tenemos un complejo, formación de complejos con un metal, en donde tenemos una beta 1, no existe una beta 2, me parece que inclusive me preguntó, pero sí existe una beta 3, y así sucesivamente, ¿cómo se va a trabajar con eso? Entonces, me quedaba muy poco tiempo para poder desarrollar todo. Sin embargo, sí pudimos ver, por ejemplo, y también, pues, un tanto a la carrera, vimos que para el caso del zinc, teníamos que solamente existe un beta 1, un beta 3 de complejación, un beta 4 de complejación, y también yo les había comentado que, de hecho, para que no hubiera tanta confusión, ¿sí? En ese sentido, y también para poderlo hacer con zona de predominio de especies, les había comentado que normalmente lo que nosotros llamamos, y en todos los libros está como PK1, PK2, PK3 y PK4. Yo en ese caso me ayudo en algunas ocasiones, sobre todo en este tipo de ocasiones, poniendo una información adicional que, si ustedes quieren, bueno, pues en la mayoría de los casos no es necesario poner el coma, pero si ustedes lo quieren adoptar para que siempre tengan claro qué es de qué pares estamos hablando, de qué especies estamos hablando, ¿sí? Digamos que es bien importante que, si ustedes consideran que les ayuda, pongan esta anotación. Ya sabrán ustedes que en la mayoría de los profesores y en la mayoría de los libros nunca van a encontrar esto que yo les puse como PK 1,0, y que yo de manera explícita lo hago para que en casos como como el que abordamos la clase pasada, sea mucho más claro. Entonces, tenemos que es PK1, PK2, PK3 y PK4, y que están relacionados con los pares que yo pongo aquí, y que en el caso del EDTA, pues tendríamos estos valores 1034, todos los que ya hemos estudiado. Obviamente también deberíamos de tener que sus valores de PKs son 1034, 624 y así sucesivamente. En el caso en este caso pusimos el del zinc, y que de alguna manera traté yo de abordarlo porque en algún momento ustedes utilizan, ¿sí? Ese sistema del zinc, o lo utilizaron para analítica experimental, yo creo que analítica experimental 1 o química analítica 1 tal vez, en donde ustedes ven la estandarización, la normalización que hacen del EDTA para poder después ocuparlo, para valorar calcio y magnesio, y entonces por eso escogí el sistema de zinc, que se ajustaba perfectamente a la acción. Muy bien, entonces, en el caso del zinc, y les dije, bueno, no voy a cambiar nada más voy a poner, o sea, porque recuerden que esto, pues debería de ser zinc, por ejemplo, zinc EDTA. Lo que sí cambié fue el valor de la constante de complejación de zinc con EDTA, que ya no es de 18.8, sino de 16.5. Tendría que cambiar otras cosas, pero en este caso, pues voy a partir nada más de 4,4, que es su log de beta 1, log de beta 3, log de beta 5, y que en algún momento dado, esos valores de
de ¿cómo se llama? De betas, pues, bueno, en este caso tengo log de betas, ¿sí? Esto es log de betas, y que en algún momento la tenemos que pasar en betas, que es donde estoy marcándolo, y en algún momento tendríamos que pasarlo a valores de PKC, y en su momento bueno, tendríamos que pasarlo a valores de PKA, entre comillas, porque podríamos tomarlo como un valor de PK. Y les había comentado, que en ese caso se aplicaba muy bien la nomenclatura que les estoy comentando, porque de acuerdo a los valores directos que nos salen de betas, de los log de betas, pues sería PKC 1,0. Les había dicho que no existe el 2,1, porque no hay un log de beta 2. No existiría un PKC 3,2, porque obviamente no existe log de beta 2, pero el que sí podríamos sacar directamente sería el PKC 4,3. Y les había comentado que tratándolos de poner en su momento en una escala de P. Sí, sí. ¿Nos podría grabar la? Ah, ok. Bueno, esto todavía es de la clase pasada, ¿eh? Entonces todavía no grabo hasta que ya llegue hasta exactamente a donde me quedé. ¿Sale? Ok, Entonces, gracias. todo esto lo vimos la clase pasada, ¿sale? Entonces, muy bien, gracias de todos modos. Por ahí, cuando ya termine esta parte, que hasta aquí fue donde me quedé, y que ya pase a donde está la flechita y esta otra, ahí me recuerdan, por favor, ¿sale? Muy bien. Entonces les había dicho que teníamos con esas condiciones los valores de PKC que pudiera tener hasta ese momento serían 4,4, que sería el 1,0. Debería de tener, entre comillas, debería de tener el 10 y el 1,1. Y ya habíamos visto que, por ejemplo, tratando de poner todos los pares en una escala de P o H, encontrábamos que había un anfolito inestable, ¿sí? Ese anfolito inestable, ¿sí? Digamos que, pues como es un anfolito inestable, podría obtener un PKC1 con los valores que me estaban dando, que era de PKC 3,1. PKC 3,1, ¿por qué? Pues porque no existe el 2,1 ni el 3,2, sino el 3,1. Y que les había dicho también, y eso también se puede, en cierta forma, deducir con equilibrios. Todo lo que yo pongo, en algunos casos que parece que me lo saco de la manga, se supone se debió de ver en química analítica 1, y que pues obviamente no puedo ver todo lo de química analítica 1. Y entonces habíamos dicho que este valor de 10 para sacar el PKC 3,1, pues era el número que era 14,4 menos 4,4 es 10, o sea, de estos numeritos sale este 10, y que una vez que sale ese, teníamos que dividirlo entre el número de partículas intercambiadas, ¿sí? Entonces, como aquí estamos hablando de que es PKC 3,1 intercambia 2 OHs, y entonces este 10 lo dividíamos entre 5, y en algún momento dado poníamos este par PKC 3,1, que es ahí, ¿sí? Pero veíamos que colocando todos los valores de PKs que teníamos, pues obviamente surgía que que inclusive era inestable, y entonces finalmente llegamos a que exclusivamente íbamos a tener en una escala de POH, como este complejo resultaba que era inestable, pues teníamos que hacer un paso adicional, y veíamos que finalmente, como
Ya sé qué es lo que pasó. Que en algún momento les dije, ¿saben qué? Voy a poner este par aparte para que no nos confundamos, pero finalmente este par que tenemos aquí lo pusimos en el valor de 4.8. ¿Sí? ¿Y por qué 4.8? Pues porque teníamos que ver cuál era la diferencia de pKs entre ellos y dividirlos entre, no la diferencia, sino, inclusive les dije, ¿se acuerdan de cómo calculaban el potencial redox cuando tenían un anfolito inestable en redox? Y que les decía que se calculaba como el número de electrones intercambiados por el E01 más el número de electrones intercambiados N2 por E02 entre N1 más N2. Y entonces algo como eso se aplica en este caso y pues teníamos que poner, por ejemplo, el número de OHs intercambiados del zinc a 5H, que es 1, el número de OHs más el número de OHs que se intercambian de ZN1, ZOH1 a ZOH3, que eran 2, y con esos valores finalmente llegamos a este valor de 4.8. Una vez que nosotros tenemos este valor de 4.8, a final de cuentas solamente tendríamos que en una escala unidimensional tendríamos dos pares, y esos dos pares pues eran 5OH4, para dar 5OH3, y de 5OH3 para dar 5 SINOHs. Y los valores respectivos eran 1.1, y que finalmente los pongo aquí en cuadrados y en amarillo, y el otro era de 4.8 del pKc 3,0, es decir, 3 OHs, 0 Hs. La especie con 3 OHs, con 0 Hs. Y entonces nos quedamos precisamente en esta partecita. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí, voy a grabar. Muy bien. Entonces, una vez que lo tenemos esa información de betas de OH y que tenemos que establecer un pKc del 5 NOHs y tratarlos de poner en una escala de pOH, ¿sí? Porque es la escala directa, ¿sí? De beta de OHs a pOHs. Entonces, vemos si hay especies que son inestables, y si no hay ninguna especie inestable, ok, ya terminamos con nuestra escala de pOH. Pero si hay especies si hay anfolitos que son inestables, tendríamos que seguir hasta que finalmente nos quedara una escala en donde los pares, donde todas las especies son, sobre todo los anfolitos, son estables. Ya teniendo esa escala de pOH, el siguiente paso, sobre todo para irnos así de zonas de predominio de especies relativamente rápido, yo les recomiendo que para poder entender lo que yo voy a hacer aquí, o lo que he hecho aquí, pues es poner todos los equilibrios en juego, y de una escala de pOH podemos pasar a una escala de pH. Y de manera mecánica, ¿sí? Una vez que ustedes, por ejemplo, ya lo han hecho varias veces, pues obviamente la parte ya se convierte en ese cálculo, en un cálculo un tanto mecánico, y que sería el siguiente. De 4, por ejemplo, esta especie que tiene 4.8, se va a colocar en un valor de 14 menos 4.8, que en este caso sería 9.2. Ahí está. Y los pares que yo tengo, el donador que era 5OH, ¿sí? Donador de OHs, ahora se va a volver
un aceptor de protones para que pueda estar en una escala de pH. Entonces, recuerden que los donadores los ponemos en la parte de arriba, ¿sí? Y los receptores en la parte de abajo. Y entonces este, que era donador, va a ser un receptor del protón. O al contrario, bueno, un receptor del protón. Por el momento ahí lo dejo. Entonces, este nuevo par que era de 4.8 es 9.2 y lo que estoy invirtiendo son los pares conjugados. El zinc se va en la parte de arriba y yo pues aquí de manera explícita estoy poniendo una de las moléculas de solvatación del zinc, en este caso una molécula de agua, y entonces para poder hacer que esta escala de pH sea congruente con lo que hemos visto siempre, hacemos que el zinc, una vez solvatado, una vez hidratado, pierde un protón. Recuerde que eso es lo que me indica esa escala de P de partícula, pierde esta partícula y en este caso, pues en realidad no sería una sola, sino serían tres, ¿no? Con todo rigor deberían de ser tres OHs, porque sería nada más uno si solamente intercambiara un protón, pero en realidad. Ok, ahí está. Y entonces, con tres moléculas de agua, ahí está, pierde tres protones a la vez, para dar zinc OH3, y ahí tendría mi nuevo par. Para el otro par que estaba en 1.1, le aplico la misma recetita, que sería 14 menos 1.1 serían 12.9. Este donador ahora va abajo, se convierte en receptor, y el receptor ahora se convierte en donador. Y en este caso, pues pongo 5OH3 y hago explícita nada más una molécula de agua, pierde un protón, y entonces, pues va a tener OH3 más 1H serían OH4. Y entonces, de manera relativamente rápida, nosotros podemos pasar de una escala de pH a una escala de pH. Muy bien. Ya no les voy a explicar todo lo demás. Lo único que sí voy a hacer hincapié es que la constante de formación del zinc, que ahora ya no va a ser zinc, sino va a ser, no va a ser cobre, sino zinc, ¿sí? Va a ser 16.5. Todos los valores de beta 1, beta 2 hasta beta 4 del EDTA son los mismos. Ya vimos el caso de cómo trabajamos con en las betas o los logaritmos de beta 1, beta 3, beta 4 de 5 NOH, ¿sí? Y la otra cosa es que el cobre, en este caso, bueno, en el caso anterior tenía formación con, se protonaba y se hidroxilaba el complejo ya formado, pero en este caso no, solamente se protona y el valor de protonación es de, híjole, ¿dónde está? Por aquí tenía. Ustedes deben de tener ese valor porque les pedí que lo copiaran. El de protonación. Creo que era 3.1 o 3. ¿3? ¿Ok? Sí, 3. Entonces sigue siendo 3 en este caso. Este log de beta 1, en este caso, pues no va a existir. No es hidroxilación del complejo. Y entonces, por ejemplo, los únicos términos que van a cambiar, pues obviamente es el alfa de MOH, porque ahora es de zinc, y el otro que tendría que cambiar sería el alfa de ML en función de OH. Me voy con el más simple. Con el más simple, por ejemplo, tendríamos que su expresión sería 1, se protona, tendría la parte de la protonación, ¿sí? Que sería beta 1 de ML en función de H más por H más, y este término, pues obviamente como no se hidroxila, no existe. Pero si no existe, obviamente recuerden que saqué aquí una función máxima para que solamente me tomara en consideración el término que es predominante.
Entonces, por ejemplo, todavía tiene el beta 1 de protonación, no, de hidroxilación del complejo. Se lo puedo quitar y se lo voy a hacer, y de hecho esto ya está aquí representado. Si ustedes ven, por ejemplo, aunque en la expresión, ¿sí? Vean que aunque en la expresión todavía está contemplado el beta 1 de complejación con OH, ya a la hora de que realmente se hacen las cuentas, pues ya no ven esta cosita que antes veíamos hacia arriba. ¿Sí, recuerdan que cuando tenía el cobre EDTA, es más, lo voy a poner, ahí está, pero este es el cobre. Bueno, a lo mejor no. Me voy a regresar. Entonces les decía que ya no está la parte en anaranjado, no en rosita, que iba para arriba porque pues obviamente ya no tenemos ese complejo formado. A pesar de que en la expresión todavía tenemos esa especie, el hecho de que nosotros pongamos el término predominante, ya esto no nos va a estorbar. Se lo puedo quitar y van a ver ustedes que la línea rosita no se va a modificar para nada. Lo voy a hacer en este momento. Quito ese término y no le pasa absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, muy bien, ya está quitado, yo se lo quito, ya no hay problema. Y por otra parte, el otro término que teníamos que modificar es el alfa del metal. Y antes, esta alfa de metal, pues en el caso del cobre, creo, sí, del cobre que estábamos haciendo, nada más tenía una sola complejación. Entonces aquí, para ya no tardarme tanto en esta parte, pues agregué que tiene un beta 2, inclusive aquí está el beta 2, que no existe, ¿eh? Recuerden que aquí no tenemos beta 2, pero si yo lo pongo de manera general aquí, pues cuando lo ponga con otra especie, pues no importa que tenga esta expresión de más, no va a cambiar porque estoy poniendo solamente las especies que realmente predominan con esa función que se llama máximo. Entonces, en este momento, de hecho, vean ustedes que tengo subrayado la parte de beta 2, se la voy a quitar. Se la voy a quitar. Vean ustedes que en el caso del alfa de zinc en función de OH, es la línea verde. Se la voy a quitar. Voy a quitar la otra coma porque no puede haber dos comas a la vez. Pero sí tenemos beta 3, que son los datos originales, multiplicado por OH, pero también lo podría poner en función de H más, pero para que no me saliera tan largo la expresión, pues lo dejé en función de OH. ¿Está bien? Y después tenemos beta 4 del metal con OH, multiplicado por OH a la cuarta. Y entonces le voy a dar Enter. En el momento en que yo le dé Enter, si eso que borré hubiera sido importante, debería de cambiar mi línea verde que estoy viendo ahí en mi gráfica. Entonces, lo hago. No cambia nada, ¿sí? No cambió nada porque efectivamente ese término beta 2 en ningún momento va a ser predominante porque ni siquiera existe. Muy bien. Pues entonces ya nada más por último, recuerden que mi zona de predominio, bueno, perdón, pues sí, en mi escala de pH tengo dos zonas de predominio para el caso del complejo, de los complejos 5H, que con todo rigor deberían ser de color verde, ¿verdad? Yo los puse de porque lo agarré de por acá, para que no nos confundiéramos con los complejos formados ahora sí que con las protonaciones o con las hidroxilaciones del complejo formado. ¿Sí? Entonces lo voy a poner de color verde para que todo esto sea congruente. Ahí está. Todo esto que tenía por aquí, todo esto debe estar en verde, porque recuerden que lo que es del metal, todo lo estoy poniendo en verde. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya finalmente nada más para
hacer la precisión, por ejemplo, en mi escala de pH, ahí está, escala de pH, yo había sacado esta zona de unidimensional de predominio de especies, y entonces veíamos que debemos de tener algo que es importante en 9.2, y vean ustedes que en 9.2 tenemos un cambio de pendiente. Aquí este cambio de pendiente debe ser de 3, con una pendiente de 3, porque el zinc va a tomar, o el zinc lo podemos ver de dos maneras. El zinc va a tomar 3 OHs, o el zinc 3 veces hidratado va a perder 3 protones. Entonces la pendiente aquí va a ser de 3, y en 12.9, que aquí está 12.9, vean ustedes que inclusive tras esta línea, de manera intencional, para que ustedes vean que si no tienen cuidado, podrían pensar que es una sola pendiente, pero no es cierto. En a partir de 12.9, que es este valor de pH que sacamos, el valor de la pendiente cambia, y ahora la pendiente debe de ser de 4, en este caso. Muy bien, pues entonces, como ya corregimos estos valores de alfa, la manera en que se calculó las constantes, esta constante tiene que ver, lo pongo aquí, que es la constante de formación. Claro, aquí tendría que cambiarle que no es cobre, sino que es zinc. La constante de formación del complejo zinc-EDTA más el logaritmo de alfa del complejo formado en función de H's más o de OHs, y o que en algún momento podría prescindir de esta coma, porque al final de cuentas todo lo voy a dejar, o todo lo estoy trabajando en función de H's más, pero de todos modos originalmente la establecimos como que va a depender de que se protona y se hidroxila el complejo formado, menos el alfa del metal en función de OH, menos el alfa de L que es DTA en función de H más. Y entonces esta expresión es una expresión general. Por lo tanto, como es una expresión general, pues me va a servir para muchísimos equilibrios. Muy bien, pues entonces y calculé otras cosas, por ejemplo, también calculé, recuerden que esto pues obviamente lo tendría que modificar a mano, todo esto lo tendría que modificar a mano, porque recuerden que todo esto lo saqué a mano. Entonces, esto se tendría que modificar a mano, no lo voy a hacer, ¿sí? Lo único que sí sé es que en lugar de cambiar esto en pH de 8, tendría que ser en 9. ¿Qué? ¿Cuál es? En 9.2, y en 12.9 tendría otro cambio de pendiente. Es decir, esta pendiente que es de 1 se convertiría en una pendiente de 3, y por acá tendría una pendiente de 4, y tendría que sacar todos estos numeritos que en su momento saqué de pendientes, y tendría que modificarlos. Sin embargo, sí puedo. Recuerden que esto ya lo hice con las expresiones aproximadas. Y entonces con las expresiones aproximadas, finalmente tengo que en el caso del complejo de zinc con EDTA, voy a hacer un poquito más gruesa para que se distinga más fácilmente. Del zinc EDTA sería lo que estoy representando en negro. Estas curvas, estas sí ya se corrigieron de manera automática cuando ya calculé los alfas, y entonces ya mi gráfica final para el caso de zinc EDTA es la que está representada en negro. Recuerden que la de azul es cuando la constante solamente dependiera del ligante. La rosita es cuando la constante exclusivamente depende del complejo que tenga equilibrios secundarios, y la verde es solamente considerando los equilibrios secundarios sobre el metal. Y la negra es la conjunción de las tres.
Ujú. Entonces, recordando esa práctica que ustedes hicieron en Analítica 1 o Experimental 1 o Experimental 1, pues recordarán que esa valoración de calcio, magnesio, zinc, utilizan un amortiguador de pH de 10, ¿sí? De pH de 10 y que amortiguan con amonio amoníaco a pH de 10 y realizan la valoración a pH de 10. No tenemos en este caso en particular, ¿sí? Que el máximo, la constante condicional de formación de complejos zinc-EDTA tenga un valor máximo en 10. Sin embargo, es más que suficiente para que nosotros veamos que su valor de K condicional, de acuerdo a las constantes que yo tengo del Ringbom, debería ser de 10 a la 14. De 10 a la 14. Hace falta por ahí un cálculo, pero tampoco me voy a meter más allá de ese cálculo que tendría que hacer para el calcio, el magnesio y el zinc, y es que tendría que demostrar que en ese valor de pH y teniendo amoníaco en disolución, no se forma, porque también tendríamos que considerar eso, ¿eh? Tendríamos que considerar que a de 10 el amoníaco está libre y que es posible que podamos nosotros tener complejos de zinc con amoníaco, de cobre con amoníaco y de magnesio con amoníaco. Eso estaría modificando la constante de formación condicional que yo estoy obteniendo aquí. Recuerden que solamente estas hojas de cálculo, por ser supuestamente el primer ejercicio que estábamos haciendo de equilibrios condicionales, debería de ser relativamente sencillo, pues no consideramos que hay un enmascaramiento o una reacción secundaria para evitar que los cationes con los que yo estoy trabajando pudieran precipitar como hidróxido de zinc, como hidróxido de calcio o como hidróxido de magnesio. Obviamente esa constante, si yo tomo en consideración esos equilibrios secundarios, pues va a ser diferente, ¿sí? Por lo pronto, si no considero, repito, si no considero que estas especies forman complejos con amoníaco, cosa que no es cierto, ese debería de ser su constante de formación condicional. Y recuerden que esta rayita, pues se la debo poner. Esta, recuerden que representa cuantitatividad. Dependiendo de cuál es la concentración con la que yo estoy trabajando, hicimos ¿cómo se llama? Un cálculo muy rápido para saber cuánto debería de valer la constante para que tuviéramos un 99.5, como aquí lo estoy expresando, de cuantitatividad. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que sigue? Ya no voy a seguir con complejación acidez. Ya hasta ahí lo voy a dejar. Pero lo único que tendría que seguir, por ejemplo, para completar este cálculo, es considerar que en algún momento voy a tener otra especie que va a ser un ligante 2, en este caso EDTA, no es cierto, perdón, amoníaco, donde el ligante pudiera ser el amoníaco, NH3, y en lugar de que estableciera yo un alfa de metal en función de OH, nada más, tendría que ponerlo que también pudiera ser en función de amoníaco, ¿sí?
Y entonces tendría que adicionarle a esta tablita o a esta hoja de cálculo el efecto de tener amoníaco a una cierta concentración y que estoy variando el pH para que completamente quedara todos los cálculos de este ejercicio. Yo no sé, si en algún momento dado, ustedes, espero que tengan la formación suficiente en el curso como para que puedan regresar y modificar y considerar ese equilibrio que, que debemos de tomar en cuenta para el caso de que tuviéramos un amortiguador y que siempre lo vamos a tener en esa valoración. ¿Sí? Claro que en teoría yo les estaría dando o les di las bases para que lo puedan considerar ahí, aquí. Lo único que hace falta es que, pues se pongan a hacerlo. Primero, antes que nada, tendrían que, considerar que la concentración total de los metales sería metal libre, metal complejado con EDTA, metal con los OHs y en su momento metal formando los complejos con amoníaco. Bueno, pues hasta aquí lo vamos a dejar. ¿Sí? Muy bien. Preguntas antes de que me pase al siguiente tema. ¿Preguntas? Sí, profe. Ok. Mencionó que, ¿Preguntas? perdón, mencionó en la parte del pH, en la escala, que teníamos 2 zonas de predominio. O creo que escuché mal. Ahí serían 3, ¿no? ¿Ya? Bueno, sí. Tengo 2 pares. Son 3 zonas de predominio. Ok. No. Sí, dije 2 zonas de predominio, estoy mal. Tenemos 2 pares y como tenemos 2 pares, hay 3 zonas. Si tenemos un par, hay 2 zonas. O sea, el número de zonas de predominio sería el número de pares que tienes, 1. Siempre. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, profe. ¿Ok? Entonces, este documento, esta parte, este tema, completamente abordado y ya no vamos a ver más de complejación acidez. Pero sí tenemos que ver otro equilibrio que tiene que ver con este. Pero este equilibrio va a ser lo opuesto, acidez, complejación. Es decir, la acidez va a ser mi equilibrio principal y la complejación va a ser mi equilibrio secundario. Entonces, para esto voy a empezar a compartirles otra acidez, complejación. No lo tengo. Les voy a empezar a compartir otra pantalla. ¿Sí? La voy a cerrar, la voy a quitar de aquí. Voy a decir, dejar de compartir. Momentáneamente voy a buscar mi otra ventanita que necesito. Y la otra ventanita que necesito es esta que dice acidez complejación. Entonces, esta de acidez complejación la voy a poner aquí. Y voy a empezar de la siguiente manera. Ahí está. Voy a poner un ejercicio que, digamos, se ajuste un poco más a la realidad.
Aunque yo, la verdad, sinceramente, no he visto que se trabaje, de una manera muy con este sistema que les voy a poner, pero me refiero a que lo voy a hacer a la realidad porque busqué un sistema sencillo, obviamente, ahora sí lo busqué sencillo, pero como ya tenemos una serie de informaciones, que espero que esa información se vuelva información este, perfectamente para ustedes, yo lo que pretendo, todavía no les comparto la página, ¿verdad? No, todavía no. Share, Todavía no. share screen. Share screen. Aquí está. Entonces, me refiero a que es un poquito más real porque de manera intencional, yo busqué un sistema que fuera relativamente sencillo porque quiero ir retomando lo que se aprendió en el caso pasado, en el ejercicio, en el tema pasado, y hacerlo un poquito más amigable o más rápido. Posiblemente será más amigable si realmente ustedes han entendido la forma en que se puede abordar, las distintas formas en que se puede abordar un problema. Ujú. Y entonces, por ejemplo, en este caso, yo estoy hablando de mi equilibrio principal que va a ser el ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico, de acuerdo a las tablas que yo estoy presentando ahí del Rimbaud, ¿sí? De acuerdo a esas tablas, tiene un valor de pK de 3 puntos. De hecho, hay dos columnas, ¿sí? Y qué bueno que le estoy tomando. Dice que hay dos columnas cuando nosotros buscamos las constantes de acidez, ¿sí? Hay dos columnas, una que está dada a fuerza iónica de 0 y hay otra que está dada a fuerza iónica de 0.1, a menos que se indique otra cosa. Ujú. Entonces, por ejemplo, si en el caso de todos los que están en la tercera columna, todos están a 0.1, con excepción de este par que es el que dice que es a fuerza iónica de 2, pero todas las demás están en 0.1. Entonces, cuando ustedes trabajen con estas constantes y sobre todo cuando trabajen en equilibrios secundarios, en donde ustedes están fijando un valor de pH, para que ustedes puedan fijar un valor de pH, pues obviamente deben de tener experimentalmente, para que realmente esté controlado ese pH a un valor determinado, pues lo más adecuado es poner un par que sea un amortiguador de pH. Y entonces, un amortiguador de pH deben de tener una cierta concentración para que realmente sirva como amortiguador. Entonces, como la concentración de ese amortiguador relativamente, y para que funcione como amortiguador, debe de estar en una concentración más elevada comparada con el analito, con la especie o las especies con las que ustedes van a trabajar. Pues entonces estaríamos pensando que ese amortiguador, pues normalmente debería de tener una concentración elevada, y una concentración elevada en química analítica es de 0.1 o inclusive más allá. Claro que si estoy trabajando con un sistema que me permite trabajar, mi sistema que me permite trabajar, estoy hablando de mi equilibrio principal y mis equilibrios secundarios. Entonces, que me permita trabajar con 0.1, por ejemplo, con mi amortiguador, quiere decir que yo lo que me interesa debo de tener pues alrededor de 10 a la menos 3 y máximo 10 a la menos 2. ¿Por qué? Pues mi amortiguador tendría por lo menos una concentración de 10 veces más, y eso me permitiría que algún pequeño cambio que se diera en algún momento dado, pues no se notara, ¿sí? En la concentración de H más, cambios en concentración de H más o de OHs, no se notara. Entonces, conclusión,
¿Cuál de esos dos valores voy a utilizar para, en el caso de analítica 2? Pues si en el caso de analítica 2 tenemos la fuerza iónica 0 o de punto 1, normalmente vamos a estar utilizando las constantes a punto 1, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque a fuerza iónica de 0, pues estaría considerando que no existe un amortiguador o no existe una partícula que me esté fijando el pH. Ujú. Y entonces, pues obviamente eso es un poco, no es muy consistente con la situación de que nosotros debemos de controlar la concentración de alguna partícula. La partícula puede ser protones, puede ser ligantes o puede ser otra, un agente precipitante, lo que sea. Entonces, conclusión, tomaremos siempre que de esos valores a punto 1. Entonces, mi constante de acidez del ácido fluorhídrico es de 3.05. Y ese debería de ser mi equilibrio principal. De hecho, aquí lo estoy poniendo. Y de hecho, estoy tomando en cuenta también, por ejemplo, estoy tomando en cuenta digamos, prácticamente la misma construcción que tengo y que tenía en los complejos de metal con EDTA. Sin embargo, voy a quitar algunas cosas, pero por el momento, para que ustedes, los profesores dicen la manera de trabajar con cualquier equilibrio es muy similar con cualquier otro, salvo algunos detalles que los hacen diferente. Trabajar con acidez es casi lo mismo que trabajar con complejación, salvo algunas cosas que lo hace diferente. Trabajar con acidez es muy parecido a muchas de las ocasiones que trabajamos con precipitación. Es más, todavía precipitación se parece más a complejación. ¿Sí? Claro, estamos considerando otras pequeñas cosas, como que la especie que estoy formando no está en disolución. La otra cosa es que solamente existe un tipo de precipitado, es decir, cobre con OH, no hay otra combinación más que sea con dos OHs. Es la única posibilidad para que precipite, porque si tiene tres OHs no es precipitado, es un complejo soluble. Y así podríamos utilizarlo en otros equilibrios, extracción, solamente tenemos que tener cuidado en qué es lo diferente, pero todos prácticamente se manejan igual. Y entonces, si prácticamente todos se manejan igual, pues mis hojas de cálculo para uno podría servirnos, salvo haciendo esas pequeñas modificaciones para todos los equilibrios. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Profesor. Bueno, entonces, aquí ahora el equilibrio que me va a interesar es este. Y lo voy a poner así. Este es mi equilibrio principal. Sucede que el ácido fluorhídrico se puede disociar en H+ y fluoruros. Obviamente debe de existir una K de acidez, que en el caso del fluorhídrico, pues nada más tiene uno, que es de 3.05, y que en la nomenclatura normal yo nada más le pongo como Ka1. Si yo quiero tomar y me sirve, le puedo poner el K1,0. Ahí se los dejo como ustedes quieran. Esa K1, mientras otra cosa no suceda, va a ser K1 o K1,0. Muy bien. Resulta que si nosotros tenemos esta especie una especie que no es muy fácil, o no es muy común que nosotros los profesores trabajemos, pues vamos a ver que esta especie forma un equilibrio secundario con esta especie de antimonio. Y entonces esta especie de antimonio, que es un tipo como metaloide, como del tipo de arseniatos, y creo que inclusive también fosfatos, está en la misma, en la misma familia del arseniato, me parece, sí. Si la memoria no me falla. Entonces,
Resulta que esa especie, que es SBO+, se supone que si es SBO+, pues estaríamos trabajando con antimonio 3, ¿no? Porque tenemos un oxígeno, normalmente el oxígeno, pues a reserva de los peróxidos y eso, pues estaría trabajando con 2 menos, y entonces sería antimonio 3, y que está como SBO+. Entonces, el antimonio 3 puede formar un complejo con el fluoruro para dar SBOF. Y les decía hace ratito que es un poquito más apegado a la realidad por lo siguiente. Si yo me voy, por ejemplo, a la parte en donde yo veo cuál es la constante de formación del antimonio 3 con fluoruro, pues ahí veo que exclusivamente nada más tiene un complejo. ¿Sí? Forma solamente un complejo 1 a 1 con antimonio y su valor es de 5.5. Por favor, anótenlo, ¿sí? Porque ese valor me va a servir. Lo voy a utilizar. Muy bien. Entonces, en donde sí, por ejemplo, les decía que va a ser más real, es que, bueno, va a ser real porque ese SBO no forma complejos con OH. Veamos, por ejemplo, al menos aquí en la tabla de Rimbaud, a lo mejor por ahí ya nos encontramos que en otras tablas pudiera ser más recientes, ¿sí? Pudiéramos encontrar que esa especie de antimonio 3 sí pudiera tener complejos con OH, ¿sí? Y estos son los complejos con OH, ¿ok? Entonces lo buscamos, no está antimonio 3 que forme complejos con OH. ¿Por qué eso es importante? Pues porque, por ejemplo, ahorita no quiero hacer tan complicado mi sistema, porque si no tendría que considerar que mi escala, mis representaciones, tendrían que considerar que no se forman complejos con OH. Y entonces, bueno, por eso de manera intencional escogí este equilibrio. Muy bien. Me hubiera metido en un problema mayor si dijera que voy a trabajar con otro metal, por ejemplo, magnesio 2 más, magnesio 3 más, cobalto 2 más, cobalto 3, porque pues ahí el cobalto también va a tener, ¿sí? Formación de complejos y ya se hace muy, muy complicado el asunto. Bueno, pues entonces voy a utilizar lo que ya tengo aquí. Y lo que ya tengo aquí, por ejemplo, es lo siguiente. Vean ustedes que sigo teniendo aquí log de beta 1, beta 2. Y lo hice también para ahorrarme un poco de tiempo y no solo para eso, sino para demostrarles que se puede utilizar prácticamente la misma hoja de cálculo para muchos equilibrios. Claro, hay que modificarlos. Entonces, por ejemplo, en el caso del ligante, en este caso, ligante, porque estoy hablando que este es el núcleo metálico ligante y forma este complejo. Aunque aquí el ligante, ¿sí? Como es ácido fluorhídrico, pues solamente se puede protonar una vez. Y entonces ya todos estos, ¿sí? Todos estos valores de betas o log de betas y betas en cierta forma, pues podría decir que son inexistentes. Y, ok, pues ya no existen. Tendría aquí que este valor tampoco existe. Del log de beta 1, que sería la protonación, que ahora es mi equilibrio principal, la protonación pues tendría que sacar su valor de pK1 y sería el único que existe, ¿sí? Entonces, estos otros no existen. ¿Está? Todos estos valores no existen. Digamos, este otro no existe. O sea, el antimonio 3 no va a formar complejos. ¿Qué otra cosa no va a existir? Pues una vez que se formó este complejo, pues tampoco voy a tener esto. Ni todo lo que sigue,
de el complejo formado. Entonces, esto que yo había puesto que en su momento sería antimonio fluoruro que se vuelva a protonar, o antimonio fluoruro y que se hidroxile, estos valores no existen. Todo esto no existe. ¿Sí? Eso no existe. ¿Ok? Entonces, si esto no existe, pues me lo puedo volar. Esto también me lo puedo volar. Ya no va a tener razón de ser. Ya me lo volé. Y entonces, como este es mi equilibrio principal, ahora voy a empezar al revés. ¿Qué quiere decir que voy a empezar al revés? Quiere decir lo siguiente. Voy a salvar. Y lo que voy a empezar, donde voy a empezar, es a tratar de poner, ¿sí? Y de fabricar esta gráfica, esta, que lo hice a manita. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, hay algo que nosotros, en este caso, como mi equilibrio principal, fíjense que antes era mi formación del complejo de cobre o de metal con ligante. Y esta constante, pues yo la podría haber puesto así como la constante del metal con el ligante. Es decir, la constante de complejación de cobre de Te. Así. Que no se lo puse, pero bueno, ahorita se lo pongo. Por ejemplo, así nosotros nos interesaba conocer, ¿sí? Conocer esa constante en función del pH. Ahora esta constante que me interesa conocer, pues no va a ser la formación del complejo, sino me va a interesar inclusive puedo poner aquí que lo que me va a interesar es el pKa condicional. Y yo lo voy a poner ahí como pKa condicional. ¿Por qué? Porque en el caso anterior me interesaba la constante de formación del complejo, pero aquí me va a interesar, ¿sí? La constante principal, que era una constante de acidez, esa constante es la que me va a interesar, ¿sí? Esa es la que me va a interesar. ¿Y por qué también me va a interesar calcular la constante de ese equilibrio principal? Pues resulta que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una titulación ácido base, por decir algo, una aplicación de este equilibrio que les voy a poner, su valor de pKa, pues ya vimos que es de 3.05. Ustedes saben que con ese valor de pKa, este ácido puede considerarse, dependiendo de la concentración, puede considerarse como un ácido, en la mayoría de los casos puede considerarse como un ácido de fuerza media y pudiera llegar a ser un ácido débil. Y ya para convertirlo en un ácido fuerte, tendríamos que ir a condiciones un poquito más drásticas. ¿Sí? Recuerden que el grado de disociación de un ácido va a depender, el grado de disociación de un ácido va a depender de dos parámetros: la constante de acidez y la concentración. De hecho, a algunos de ustedes se les enseñó que si tenían la relación Ka entre C0 de un cierto valor, podría clasificarse ese ácido como fuerte o débil o de fuerza media. Y dependiendo de cómo se clasificaba, pues utilizaban una expresión simplificada, sobre todo para el ácido fuerte o para el ácido débil, para calcular el pH. Cuando tenían una que les salía que es ácido de fuerza media, pues tenían que emplear una ecuación cuadrática. Pues esa ecuación cuadrática, déjenme decirles que esa expresión cuadrática se puede aplicar también a los ácidos de manera general, es decir, es válida para cuando tenemos un ácido fuerte, un ácido de fuerza media y un ácido débil. Nada más que, pues obviamente, resolver una ecuación cuadrática, pues nos lleva más tiempo.
Pero si ustedes no se acuerdan de esos parámetros Ka entre C0, pues lo pueden resolver como que la constante de acidez va a estar dada por la expresión que nosotros deberíamos de tener muy parecida. Ahí está. Y la voy a poner acá. En donde ahora mi expresión que me interesa es Ka y que debería de ser aquí, por ejemplo, H es más multiplicado por la concentración de fluoruro, entre la concentración de ácido fluorídrico. Ahí está. Esa es la expresión de Ka. Esa es la que me interesa porque es la expresión que precisamente tengo de mi equilibrio principal. Y entonces, esta constante es, en algún momento dado, pues nosotros podemos decir que la concentración de H es más, y cómo se disocia ese ácido, pues me va a quedar como esta función, en donde la concentración de H es más, pues para no, bueno, voy a insertarlo, no importa. Pero luego a veces quiero quitar algunas cosas, pero digamos que en algunos momentos no me conviene quitarlos o ponerlos y que no quede claro. Entonces, esto que tengo ahí sería por alfa de C0. O sea, cuando nosotros establecemos ese equilibrio de disociación, nos damos cuenta que después tenemos que hay una cierta disociación y me va a quedar que la concentración de H+, pues va a ser igual a alfa de C0 y la concentración de fluoruro también tendría que ser alfa de C0. C0. Aquí como eso, insertar. Entre la concentración de ácido sin disociar, que esto me quedaría, que es C0 por 1 menos alfa. Y así me queda. Esa expresión me debe quedar así. C0, 1 menos alfa. Bueno, me falta uno. Unas cosas. Este es en mayúscula. Y aquí me falta cerrar el paréntesis. Pero a ver si no me lo cierro. Ahí está. Muy bien. Entonces, a mí me interesa saber, por ejemplo, vamos a suponer que este ácido pudiera ser de fuerza media o débil. Y si yo quiero titular un ácido débil, pues en ocasiones con una base fuerte, inclusive, sí puede, dependiendo de su valor de pK, sí puede titularse con sosa. ¿Sí? Pero a veces la cuantitatividad se ve disminuida porque obviamente la constante de acidez no es tan grande y entonces la cuantitatividad de esa valoración no es como yo quisiera. Y entonces en este caso yo estoy poniendo que el antimonio 3 forma un complejo con fluoruro y siguiendo el principio de Le Chatelier, por ejemplo, si yo tengo este equilibrio principal y el antimonio forma un complejo con el fluoruro como un equilibrio secundario, lo que va a ocurrir es que la concentración de fluoruro va a disminuir porque se está formando este complejo y entonces como disminuye la concentración de fluoruro, el equilibrio se tiene que desplazar a la derecha y si se desplaza a la derecha quiere decir que el equilibrio, la constante de ese equilibrio se hace más grande, o sea, la constante de acidez se hace más grande y en cierta forma, si la constante de acidez se hace más grande, el pK se hace más pequeño, ¿sí? Porque el pK es el menos logaritmo de la constante de acidez.
Entonces, con esta aparición o con esta formación de este complejo, lo que voy a hacer es que voy a cambiar el valor de Ka a un valor de Ka condicional, y que ese K condicional va a ser más grande, óigase, el PK va a ser más pequeño, y entonces voy a cambiar la cuantitatividad de ese ácido fluorhídrico cuando se titula con sosa o cuando se titula con otra base. ¿Sí? Ese va a ser el objetivo de ponerles este equilibrio, además de enseñarles cómo se debe trabajar. Y lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos esta situación, es que, por decir algo, a ver, déjenme, voy a constante. Ok. Voy a tomar un poquito, una cosilla de nada más mi escala para que no tenga que construirla. Voy a ver si la puedo copiar de mi archivo anterior. Ahí está. Vamos a ver. Y la voy a modificar. Vamos a ver si me deja. Estamos aquí, por ejemplo, a la hora de que yo tengo esa situación, yo ahorita ya les puse una escala, pero obviamente pues esta no es la escala. Lo único que sí voy a hacer es cambiar y quitar algunas cosas que me estorben para no estar trazando todo. En este caso, déjenme ver, lo voy a poner de esta manera. Fíjense que nosotros no vamos a tener esta especie. Originalmente yo debería de tener ácido fluorhídrico ahí, y que se va a disociar, se va a liberar un protón y me va a dar fluoruro. ¿Sí? Y esto debería estar en un valor de 3.05, ¿sí? 3.05. Y lo voy a cambiar de lugar, ¿sí? Para que sea un poquito más adecuado a lo que debe de ir. Entonces, por ejemplo, esto lo voy a pasar a esta parte. Ahí está. Ácido fluorhídrico, 3 puntos y tantos. Ahí está. Muy bien. Este par, por el momento, no me va a servir. Lo voy a poner por acá a un lado. Y entonces vamos a tener nosotros esa situación que tenemos una escala como la que estoy poniendo ahí. Pero es otro color. Lo puedo poner con el mismo color, inclusive para que sea congruente. Ahí. Yo tengo una escala de pH en donde tengo mi par, y este par tiene un pK de 3.05. Ahora, lo que quiero hacer notar es que en esta escala de pH siempre nosotros vamos a representar un valor de pK. Ese valor de pK va a estar representado en esa escala. Entonces, quiere decir que en esa escala de pH yo voy a representar valores de pK. Ese 3.05. Entonces, ¿cómo lo hago? Sí me lo está poniendo. Ya tengo, hasta le dudo si me puso lo que quiero. Formas. Voy a poner esta. Ahí está. Entonces voy a decir que este valor de pK, lo que se representa en una escala de pH, es el valor de pK. Y entonces, acá, por ejemplo, como yo lo voy a hacer en esta parte, recuerden que es en el eje de las Y's, es el equilibrio principal, y en el eje de las X, la partícula que me representa el equilibrio secundario. ¿Sí? Entonces, para construir esta gráfica rápidamente, espero que sea rápidamente, aquí lo que me va a interesar es que a esta constante que yo tengo, pero no la puse en donde debe de ir. Lo tendría que poner en donde dice mono. ¿Sí? Sí.
Bueno, pequeños, estamos en vivo, ¿eh? Este no debe de ir aquí. Este me interesa por el momento en que va a estar por acá. ¿Sí? Acá. Aquí. Simplemente ya lo que estaba diciéndoles acá, que hay un valor de K, que debe de quedar alfa C0 y que el grado de disociación depende de la concentración y de la constante, y ya después puse una K, pero me equivoqué en hoja, ¿sí? Y lo puse acá. Esta hoja ahorita la dejo por el momento porque me va a servir para algunas cosas. A lo mejor hasta ya me la puedo volar. Bueno, aquí recuerden que voy a estar en mono por si en algún momento me equivoco, ¿sí? En mono. Entonces les decía que ahora, ¿sí? Que ahora esta constante ya no me interesa poner que sea la constante de formación del complejo de cobre de T, sino la que me va a interesar es la constante de acidez condicional del ácido fluorhídrico. Del ácido fluorhídrico. Esa es la que me va a interesar. ¿Ok? Y, ojo, hace rato, en los equilibrios y en los problemas que teníamos acá, lo ponía en función de pH. ¿Por qué lo ponía en función de pH en los equilibrios anteriores? Porque el ligante se protona, porque el complejo se hidroxila, pero además, como se hidroxila, puedo suponer que se desprotona también. Y el complejo formado se va a protonar y a desprotonar. Entonces, aquí, en lugar de poner como mi equilibrio secundario en función de H más, me va a interesar poner que mi equilibrio secundario, yo tendría que poner una escala también para mi equilibrio secundario. Y esa escala para mi equilibrio secundario, así como puse una escala para el equilibrio principal, que es y es más, lo voy a poner acá, a ver, para que tenga más espacio. Ahí está. Lo puse allá arriba. En lugar de, además de tener esta escala, que es la que va a quedar de manera vertical, yo debo de tener otra escala. ¿Cuál es esa otra escala de mis equilibrios secundarios? Esto no lo hice así tan directo en los equilibrios, en los casos anteriores, pues porque lo hice de otra manera, pero en este caso lo que pretendo es hacerlo un poco más directo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a salvar todo esto. Junto con lo voy a mover. Ahí está, lo voy a poner ahí para que no me estorbe. Y entonces este equilibrio secundario, ahora le voy a poner otro colorcito para que no me equivoque, para que sea más fácil seguirlo. ¿No es cierto? Me equivoqué, lo que cambié fue. Lo que tengo de cambiar es el fondo. Y entonces el fondo ahora lo voy a poner de otro color, amarillito. Y entonces para mi equilibrio secundario, yo no voy a tener una escala de pH. A mí lo que me interesa es expresar en una escala de unidimensional, me va a interesar poner el complejo SBOF, que es el donador, y me va a interesar, ¿sí?, que ese complejo formado libere al metal, que en este caso es SBO+, y entonces voy a tener una escala de PSBO+. El donador va a ser el complejo formado, se va a liberar SBO+, y me va a quedar el receptor de SBO+, que es fluoruro. Y entonces esto que yo pongo aquí, esto que yo estoy poniendo aquí, ¿sí?, esto es una escala para mi equilibrio secundario. ¿Sale?
En el caso anterior, lo hice en un documento de Word en donde ponía escalas para el cobre, para el EDTA, para el cobre EDTA o calcio, no recuerdo, me parece que era para el calcio. Y aquí yo ya no voy a irme a Word, sino voy a poner una escala en donde esta es mi escala del equilibrio de secundario. Y entonces, en lugar de ser una escala de pH, va a ser una escala de PSBO más. Muy bien. Recuerden que esta gráfica que tengo aquí, en esa gráfica que tengo ahí, voy a quitarle muchas cosas. De hecho, la voy a dejar pelona. Voy a quitarle prácticamente todo. A lo mejor hasta me convendría nada más copiar esto. Así. A ver, vamos a ver. Lo voy a poner aquí abajo. A ver, veamos. Ahí está. Ya le quité todo. Obviamente tengo que quitar muchas cosas que están aquí. Y entonces, pero lo voy a quitar después, ahorita no lo voy a hacer. Entonces recuerden que este valor que yo tengo aquí, y lo voy a trazar rápido, voy a trazar muy rápido este diagrama. Y lo que voy a hacer ahorita, voy a decir, a ver, ¿qué pasaría si nosotros tenemos en mi equilibrio secundario, tenemos exclusivamente dos zonas bajo? Ahí es 5.5, ¿sí? ¿Verdad? En la de PS, Ah, sí, ahí lo tengo que cambiar, sí. Entonces, este valor debería de ser de 5.5. ¿Por qué es de 5.5? Porque la constante de formación de complejos es esta la que tengo aquí, y ya no va a ser 16.5, va a ser 5.5, ¿sale? Ahí está, 5.5. Muy bien, eso es lo que cambié, y eso debió de haberme servido para poner que esta escala del equilibrio secundario es de 5.5, como bien su compañerita me hizo notar esa parte. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, dos zonas de estudio. La zona número 1 y la zona número 2, puesto que nada más tenemos un par, ¿sí? SBOF, F menos. Y entonces, en 5.5, nosotros vamos a tener que, como eso ya está calculado y de manera automática lo hace, yo debería de tener que esta línea negra, recuerden que esa es la constante original, en este caso la constante original es un pK de 5.5, ahí se trazó de manera automática. ¿Sí? Muy bien. Las otras líneas que yo puse en este caso solitas, recuerden estas líneas, estas. Yo ponía, por ejemplo, a ver si se deja. A ver. No la puedo poner así, nada más copiando. Pero no hay problema. Voy a poner una línea en 5.5. Ahí está, 5.5. ¿Y qué va a ser esta línea que está aquí? 5.5 aproximadamente. Y la voy a poner punteada. Ahí da este contorno de forma punteada. Ahí está. Ahí está. Entonces, a final de cuentas, yo tengo una. Lo primero que voy a hacer es poner una escala, así para trazarlo rápido, poner una gráfica donde ponga el valor de la constante original. Ahí está. Es decir, del equilibrio principal, que es el pK. Del equilibrio secundario, tengo que poner una línea vertical, que en este caso es de 5.5 del equilibrio secundario, que es este 5.5 que está acá. Y entonces voy a poner las especies predominantes. Por ejemplo,
Si solamente me guío en la parte del pK, en este caso voy a tener el ácido fluorhídrico, y vean ustedes, que el ácido fluorhídrico va a predominar a pKs, o sea, lo voy a tomar con respecto a a pHs o pKs, porque aquí puedo representar pH o pK, y es más, lo puedo poner ahí. Ay, ¿sí lo hizo? Ay, ¿qué pasó? Ah, es que borré lo demás. Entonces, ahí está. Yo aquí puedo representar pK o pH. Entonces, a pHs bajos, eso lo tomo del equilibrio principal, ¿eh? Del equilibrio principal a pHs bajos, la especie que va a predominar a pHs bajos va a ser HF. ¿Sí? HF. Lo voy a poner por aquí así. La especie que predomina es HF. Aquí va a predominar HF. A pHs altos, lo que va a predominar es F-. La especie que predomina. Entonces, 827. Híjole. Bueno. A pHs altos, la especie que va a predominar va a ser fluoruro menos. Entonces, si yo me fijo con respecto a mi escala de pH, lo pongo aquí, pero igual lo podría poner acá, para que sea como que más fácil seguirlo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podría poner a pHs bajos o más bajos de 5.5, la especie que predomina es HF y a pHs altos es fluoruro. Y la otra cosa que yo tengo aquí es no solo los equilibrios el equilibrio principal, sino tengo el equilibrio secundario. Entonces, en el caso de que este ya no va a ser una escala de pH, sino va a ser una escala de SB o más. ¿Sí? Va a ser una escala de PSB o más. O de metal. ¿Sí? De manera genérica sería de metal. Y entonces, por ejemplo, yo sé que si es la especie predominante de 5.5, y la voy a poner ahí cerca de la escala, o sea, de este cruce, de aquí, en 0, tendría que, a valores de PSB o más, o esa parte, la especie predominante debería de ser SBOF. Ahí está. Y abajo de 5.5, la especie que debe de predominar, no es cierto, esto es al revés. Ahí está. Bueno. Ya va a acabar la hora. Bueno, nada más les voy a poner una cosita más. Chihuahuas no me lo respeta. ¿Dónde me los pone? Me lo está poniendo acá arriba. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? En una escala de PSB, la especie que predomina, ¿sí? La especie que predomina a P's altos es fluoruro. PSB, P de antimonio altos, la especie que va a predominar es el fluoruro. Y a P de antimonio 3 bajos, la especie que va a predominar ya se me acabó la hora. El complejo es el que me va a predominar a P de metal bajo. Y entonces, el complejo me va a predominar a P de metal bajo y
a P de metal altos, lo que va a predominar es esta. Entonces, 8:31. Bueno, pues ni modo. Hasta aquí le dejamos. La línea Recuerden PK, que el jueves hay examen. Perdón. Sí. La línea en PK sí. no estaría en 3.05. Es que está como en 5. En 5 y algo. Ah, sí. Sí, tienes razón. La línea del PK debe de ser 3.05. O sea, esta línea, ajá, tengo que modificar la expresión. Muchas gracias, compañerita. No vi quién eres porque tengo en mi teléfono y estoy viendo teléfono y no se preocupe, y en algún momento dado, pero sí, este valor no es 5.5. Gracias, por favor. Muchas gracias por haberme hecho ese hincapié. Entonces, mi expresión de esta, debo de cambiarla para que sea ahora otra, porque sí, estaba poniendo una expresión que no corresponde. Entonces, esta debe de ir en 3.5, ¿sí? Y bueno, pues lo voy a dejar aquí para la próxima clase, que es dentro de 8 días. Seguimos este ejercicio y vamos a hacer este ejercicio y nada más nos vamos a durar una clase en acidez complejación. Pero vamos a hacer varios ejercicios. O sea, varios para el mono, para el diprótico y a lo mejor para un triprótico. Pero lo vamos a hacer considerando primero esta manera de hacerlo. Ahorita me está llevando un poco más de tiempo, pero una vez que ustedes lo hagamos una vez, van a entenderlo mucho mejor y nos vamos a tardar mucho menos de tiempo. Entonces, el jueves hay examen. El jueves vamos a hacer examen, pues, de lo único que llevamos, de concentraciones totales, condicionales, alfas, y complejación, no. Sí, complejación, acidez. De eso se va a tratar el examen. Nos vemos. Entren a la hora a las 7 porque el examen empieza a las 7 y termina a las 8:30. ¿Sale? ¿Nos vamos a tener que conectar por aquí o no es necesario? Sí, van a tener que conectarse porque van a poder ingresar con el password que les voy a dar, pero ya conectados. Bueno. Porque para poder hacer el examen les tengo que dar un password. ¿Sale? Vale, gracias. Profesor. Gracias, profesor. Ok. Va a ser en Moodle el examen. Ok. Va a ser en línea. ¿Sale? Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias. Gracias mucho, por favor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ok. Bye. Profe. Sí. Profe. ¿Sí? Yo no tuve oportunidad de hacer la tarea por cuestiones de tiempo, porque trabajo. El problema, bueno, dejé pasarle esa tarea, dije, hoy, ayer en la noche que llegué, dije, voy a pasarle a hacer la tarea, pero estaba cerrado. Entonces, pero no puedo tener acceso a las demás tareas, porque me faltó esa. Y entonces, ¿cómo le puedo hacer para resolver los otros? ¿Cuál es? ¿A qué número? No respondí las de la ¿Cuál semana es? ¿A qué 3. número? Ok. ¿Cuál qué? Bueno, revíselo en la noche. Ok. Revíselo en la tarde y ya lo va a poder hacer. Ok. Bueno, sí, gracias. Pero recuerda que tiene mucho tiempo. Eso de la tarea ya tuvo muchísimo tiempo, ¿eh? Es la última vez que les abro tareas extemporáneas. Sí, es que no me he podido organizar bien, pero sí, muchas gracias. Bueno, pues hágalo porque ya después ya no va a haber oportunidad, ¿sale? Nos vemos. Sí, gracias. Hasta luego. Bye.